Estamos con el diputado Rogelio Frigerio. Se va a dar una extensa sesión, ¿no? Se vota alrededor de las 3 de la mañana, se va a aprobar. ¿Qué tu opinión acerca de esto? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, bueno, hay un dictamen con mayoría que claramente se va a terminar votando y bueno, se han anotado muchos expositores, así que se va a hacer larga la sesión. ¿Qué tal, Frigerio? ¿Cómo le va? Feynman le habla, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Tengo la lista acá, son 79 los oradores. No lo veo a usted. No, Eduardo, la verdad que no. Me parece que un artículo, una ley de un solo artículo consensuada en la Comisión de Presupuesto y de Finanzas no requiere sumar una voz más a una sesión que creo que tendría que ser más corta, sobre todo además por lo que estaba pasando afuera, que además quiero con mucha dureza plantear mi repudio a los hechos de violencia y mi solidaridad con todas las fuerzas del orden. Claro. A ver, ¿usted cómo va a terminar votando? Bueno, yo estuve trabajando mucho en lograr un acuerdo que permita que la Argentina no entre en default, pero que no implique un aval, un cheque en blanco al kirchnerismo de un programa que nosotros sabemos que va a terminar mal, ¿no? Que está transcurriendo mal y va a terminar peor, porque claramente son los mismos instrumentos, las mismas herramientas que nos han llevado al fracaso en el pasado. Y creo que esto que finalmente surgió en la Comisión de Presupuesto, que es solamente la autorización a un nuevo endeudamiento, porque esto es un nuevo endeudamiento, que en su mayoría el gobierno pretende usarlo para pagar deuda anterior, pero también hay nuevo endeudamiento para cubrir el déficit. Lo mismo que ocurrió cuando el gobierno anterior tomó la deuda con el fondo. Lo usó en gran medida para pagar deuda anterior y en una medida también menor para cubrir el déficit. Bueno, este gobierno hace lo mismo, a pesar de que intenta diferenciarse y critica con su relato todo lo que ocurrió antes. O sea, para hablar claramente, esto no es un refinanciamiento como lo pinta el gobierno. Está tomando deuda del fondo. Un nuevo endeudamiento. Fue al fondo a pedir plata. Está tomando nueva deuda con el fondo. Fue al fondo a pedir plata para pagar vencimientos de deuda y además hay 5.000 millones de dólares adicionales para cubrir el déficit. Es lo mismo que hizo el gobierno anterior, lo que pasa que el kirchnerismo se ha cansado de denostarlo. Claro, no, y además el relato actual es nosotros estamos pateando para adelante la deuda que dejó Macri Gato, ¿no? Lo pintan de esa manera, pero en realidad esto creo que hay que decir, que fueron a pedir plata al fondo, de la misma manera que lo hizo Macri. Es exactamente el mismo esquema. Hasta que no salgamos del déficit fiscal, que es realmente el problema, ¿no? Vamos a seguir con deuda y vamos a seguir con este esquema. Siempre los gobiernos, cuando no logran cubrir los gastos del Estado con una recaudación genuina, y mire que en este país tenemos de las presiones impositivas más altas del mundo, o recorre a la maquinita de hacer peso del Banco Central o toma deuda. Y siempre terminamos igual, reprogramándolo, refinanciándolo, tomando más deuda para pagar los vencimientos. Bueno, es el cuento de toda la vida de la Argentina hasta que la dirigencia política haga lo que tiene que hacer, que es el ejercicio de introspección, de mirar para adentro, los gastos del Estado, ver qué gastos no son indispensables, qué gastos no le llegan a la gente, qué gastos están vinculados con los privilegios de la política o privilegios de sectores que la política apaña y empiece a cortar precisamente esos gastos. Le agradezco mucho, Gracias, diputado. Hasta luego. Muchísimas gracias por la salida. Gracias. Querido Diego, bueno, gracias.